En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan el ayuno 5. Me alegro de estar nuevamente con usted al llegar al final de esta semana. Hoy continuaré y concluiré el tema que hemos estado estudiando esta semana, el tema del ayuno. Ayer compartí sobre el poder ilimitado que se desata por medio de la oración y el ayuno cuando son practicados con buenos motivos y de acuerdo con los principios bíblicos. El poder resultante puede cambiar a individuos, familias, ciudades, naciones y hasta civilizaciones enteras. Di dos ejemplos bíblicos e históricos de esto: la ciudad de Nínive en los días de Jonás y los judíos en el imperio persa en el tiempo de Esther. En cada uno de esos casos la historia fue cambiada radical y permanentemente cuando un grupo de personas se humillaron delante de Dios con oración y ayuno. Sin embargo, no debemos de ver este tipo de demostración histórica del poder de Dios como algo reservado para los registros del pasado. Yo creo que es posible para nosotros hoy, y por los mismos medios de oración y ayuno, traer la intervención de Dios en la historia de manera no menos dramática y poderosa que aquellos registros en la Biblia. Creo que es tanto una necesidad desesperada como una posibilidad gloriosa. De hecho, creo que Dios está esperando que hagamos eso. Para entender lo que Dios espera de nosotros, leeré al profeta Joel. Él nos da una inspección breve pero comprensiva de los propósitos de Dios para su pueblo en estos últimos días. Joel empieza con un cuadro de completo desastre y desolación. Leeré algunos capítulos de Joel, capítulo 1 del 8 al 12. Mientras escucha, creo que usted estará de acuerdo en que no podía haber una situación más desesperada que la que describe Joel al principio de su libro. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto. Se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid, viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El ganado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Donde quiera que se veía solo había desolación, desesperanza y lamento, aflicción y una ausencia total de gozo. Esa es la situación, pero Dios revela su remedio en varios versículos que siguen, Joel 1, 13 y 14. Eso es lo que Dios le instruye que haga a su pueblo. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Ahora escuche cuidadosamente. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y aclamad a Jehová. ¿Cuál es el remedio de Dios en una simple frase? Proclamad o consagrad ayuno y luego buscad a Dios con oración desesperada. Consagrar significa apartar un tiempo para Dios en el que ayunará. El llamado de Dios se repite en Joel capítulo 2 versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Nuevamente el requisito básico es el ayuno. Un poco más adelante en el capítulo 2, los versículos del 15 al 17, tocad trompeta en Sión. Eso es una proclama pública a todo el pueblo de Dios. Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Todo el pueblo debe dedicarse a buscar a Dios en reserva. Todas las tareas diarias normales se ponen a un lado temporalmente. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen en ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Veamos ahora la respuesta prometida de Dios a la oración y el ayuno de su pueblo. Está en Joel 2 del 23 al 29. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios,
Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vemos que en respuesta al ayuno y a la oración de su pueblo, Dios dice: te ayudaré, cambiaré la situación, quitaré el hambre y la sequía. Supliré todas las necesidades, habrá abundancia y rebozo, no habrá más reprensión entre las naciones. Levantarán sus cabezas y la gente dirá: mira lo que Dios ha hecho por ellos. Particularmente Dios promete que enviará a su pueblo la lluvia que tanto necesita, la temprana y la tardía, y luego, como un tipo de aplicación espiritual de la lluvia, dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora quiero leer del Nuevo Testamento las palabras del apóstol Pedro a la multitud que se reunió el día de Pentecostés, después de que había descendido el Espíritu Santo. Hechos 2 del 16 al 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro relaciona lo sucedido con lo que había dicho Joel, y en los postreros días dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Dios ha preparado un derramamiento a nivel mundial de su Espíritu Santo sobre su pueblo, la Iglesia, para estos días finales. Es la respuesta de Dios a las necesidades y presiones de estos tiempos, a todas las fuerzas satánicas que vienen en contra del pueblo de Dios en tantas áreas, a la sequía y el hambre de su Iglesia. Dios no planea dejar a su pueblo a merced de todas estas fuerzas y presiones malignas. Dios tiene una provisión. Ha prometido que derramará su espíritu, que ayudará a su pueblo en ese nivel sobrenatural del que hemos hablado. Pedro dice: la condición es que tienen que buscarme con oración y ayuno, colectiva y unánimemente. Note la promesa en Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Después de esto. ¿Después de qué? Después de que hayamos cumplido con las condiciones de Dios, que se mencionan 3 veces: proclamad ayuno, convocad asamblea, buscadme, venid juntos en oración y ayuno, y yo seré fiel a vosotros. Dios dice: llegaré a ustedes en el poder y en la llenura del Espíritu Santo, cambiaré toda la situación. En lugar de ser temerosos y derrotados, serán fuertes y efectivos. En vez de burlarse de ustedes, el mundo se maravillará cuando vea cómo Dios ha venido a ayudar a su pueblo. En ese punto de llamar al pueblo de Dios a la oración y el ayuno, el mensaje de Joel pone una responsabilidad especial sobre los líderes espirituales del pueblo de Dios. 3 clases de personas son mencionadas más de una vez por razones especiales. Son los sacerdotes, los ministros y los ancianos. Por ejemplo, en Joel 1, 13 y 14, ceñíos y lamentad sacerdotes, gemid, ministros del altar, y en el siguiente versículo, convocad a asamblea, congregad a los ancianos. El énfasis allí está en los sacerdotes, los ministros y los ancianos. Y nuevamente en Joel capítulo 2, versículos 16 y 17, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos. Versículo 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Hay una necesidad desesperada de hombres de Dios en liderazgo para que guíen al pueblo de Dios de vuelta hacia este patrón de oración y ayuno colectivo para buscar la intervención de Dios a favor de su pueblo. Yo creo que eso se aplica a la nación en que vivimos. Necesitamos ver nuevamente la verdad de ese versículo conocido en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estoy convencido de que ese es un mensaje para nosotros en estos días. Dios nos dice que una vez más Él intervendrá a nivel de naciones. No solo se mostrará fuertemente a favor de individuos o familias, sino a favor de ciudades, comunidades y naciones enteras. De ese tipo de intervención es que habla aquí, pero Él requiere que su pueblo cumpla sus condiciones. La primera condición es: si se humillare mi pueblo. Hemos visto durante nuestros estudios de esa semana que eso significa ayuno y oración colectiva y unida.
Esa ha sido la manera designada por Dios desde el día de la expiación en adelante para que su pueblo se humille delante de Él. Y creo que el designio de Dios no ha cambiado. Él está esperando líderes que guíen a su pueblo en ayuno y oración unido. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré la próxima semana a la misma hora, de lunes a viernes. Estudiaremos otro tema importante de las Escrituras.